Bienvenidos a Millennials. Somos hermanos, escritores, creadores, emprendedores, profesores de yoga. Y por supuesto, Millennials. Y en este podcast vas a descubrir cómo puedes crear la forma de vida que siempre has soñado. Temporada 1. La aventura de tu vida. Episodio 5. Equivócate. Bienvenidos al episodio 5 que hemos titulado Equivócate, que en principio puede sonar a un título un poco más negativo o no algo tan positivo en el sentido de aprendizaje, pero os vais a dar cuenta que en este episodio queremos sobre todo incidir en la importancia que tiene atreverse a cometer lo incorrecto, a tomar decisiones erradas, a que algunas cosas que nos prepararemos estarán más o menos bien, no estarán perfectas y sobre todo que experimentarás cosas que no serán del todo correctas. Como has visto, hemos relacionado un poco todos los episodios anteriores, atreverse, decidir, prepararse, experimentar, con equivocarse, porque es parte de nuestra naturaleza y vamos a tratar este tema un poco más adelante. Pero antes que eso, Paula nos va a explicar un ejemplo para ir calentando un poco a qué nos referimos con equivocarse y cometer errores. Exacto. Y nada, durante la aventura de mi vida hice algunas cosas que a lo mejor no hubiera hecho ahora de la misma forma. Supongo que cometí estos errores porque no controlaba a lo mejor al 100% la situación donde estaba o no conocía las personas o la cultura que había detrás de cada momento, cada sitio. Y en este caso quiero contar una pequeña historia que me pasó con un guía cuando fui a un volcán en Indonesia. Igual yo siempre tenía una relación con él muy abierta, ¿no? Obviamente solo amistad, ¿no? Y me acerqué mucho a él con siempre la buena voluntad de conocer gente, ¿no? Nueva. Y bueno, luego él se ve que lo entendió de otra forma, ¿no? Y bueno, y por la noche tuvimos un enfrentamiento así un poco extraño, ¿no? Y bueno, yo lo que aprendí es que no siempre puedo acercarme tanto o confiar a gente desconocida tan rápido, ¿no? A lo mejor tenía que entonces, a partir de entonces en mi viaje, ir un poco más lenta, ¿no? Y darle más espacio, ¿no? Conocer mejor a las personas antes de acercarme tanto. Pero bueno, eso es algo que aprendí sobre todo por la experiencia, ¿no? que viví en Como aquel veis, viaje. está otra vez relacionado con experimentar y están todos los episodios relacionados entre sí. Exacto. Pero bueno, ¿qué es equivocarse en general? Equivocarse, sobre todo, lo bueno de ello es aprender, que lo trataremos más en detalle en el siguiente episodio, pero es algo que seguro que habéis oído muchas veces, igual que salir de la zona de confort o pensar fuera de la caja, etcétera. Pero ¿qué significa realmente esto? ¿O qué queremos decir con ello? Pues sí, queremos primero confirmarte que habrá momentos negativos en tu vida o momentos en los que no te sentirás tan bien. Pero sobre todo, lo que queremos decir es que de ti depende si quieres que ese momento pase a la historia, tu historia, como un momento erróneo o como algo que te ayudó a crecer. En nuestro libro El arte de vivir explicamos que la felicidad y la vida siguen una curva y esa curva es creciente. Quiere decir que sí, hay momentos más positivos, más negativos. Es como todo, tenemos mejores momentos y peores. La cuestión es que es creciente, que esos momentos negativos al final son mejores que los momentos pasados, que cada vez vamos aprendiendo y subiendo nuestra curva de la felicidad. Si queréis más detalles de esto, también os dejaremos aquí unas notas o la imagen de este curva de felicidad que tenemos dibujada en el libro y así podéis verlo gráficamente, que muchas veces se entiende mejor. Y creo que ahora Paula también nos va a traer otro pequeño ejemplo de qué o cómo se puede aprender de un momento negativo. Exacto. Bueno, pues durante varios momentos de mi vida, claro, como al principio eres un poco nueva, ¿no? En esto del viajar, siempre pues intentaba seguir a un grupo determinado de personas o una o dos personas, ¿no? En sus aventuras o en las decisiones que tomaban a la hora de ver cosas o hacer un día una cosa u otra. Y claro, llegó un punto en el momento en el que yo quise decidir seguir más a mi instinto, ¿no? Opté más por seguir mi camino y a lo mejor en un mismo hostal había gente que se iba al sur a hacer esto y lo otro, entonces yo decidí irme al norte y no por eso estaba ni mal ni bien, era simplemente mi decisión, ¿no? Entonces eso fue también un momento para mí clave en mi viaje donde aprendí
que no tenía por qué estar siguiendo, ¿no?, lo que las otras personas estaban haciendo, ¿no?, sino que tenía que crecer por mí misma, ¿no?, y seguir el camino que la intuición me estaba diciendo, ¿no?, que tenía que seguir. Escucharlo, sobre todo escucharlo, pienso yo. Exacto, es otro bonito ejemplo de qué son los errores y cómo aprendemos. En este caso estaba hablando Paula de la aventura de su vida, pero ¿qué es equivocarse en general? Equivocarse es algo innato de los humanos, es algo que nos va a pasar sí o sí. Y como solemos decir, el ser humano es el único animal que tropieza en una piedra más de una vez. Yo no diría solo dos, sino más de una vez. Y es lo que necesita para aprender. Es así, es un hecho que nos equivocamos y lo mejor que podemos hacer es aceptarlo, tener la mejor actitud y poder así afrontarlo mejor. El problema es que vivimos y hemos crecido en una sociedad desde pequeños, en el colegio, con los padres, en los trabajos, que nos enseña a evitar el error, incluso a odiarlo, a verlo como algo negativo, incluso a llegar al punto de esconderlo por vergüenza o temor a qué pensarán los demás. O si no, ¿cuántas veces habéis cometido un error y no lo habéis comentado o lo habéis intentado esconder para que no pensaran mal de vosotros? Seguro que os ha pasado alguna vez porque a nosotros nos ha pasado. En cambio, lo que deberíamos hacer es incluir el error como algo natural, incluirlo en nuestra cultura adulta, que es algo totalmente normal y de lo que se puede hablar, porque en el momento que lo aceptamos empezamos a crecer. Y la cuestión es que en el sistema educativo, cada año que pasa, más exigentes son con los estudiantes. Aquellos que cometen fallos se quedan atrás o no pueden seguir. Y esto se convierte tan exigente hasta llegar al mundo profesional, donde muchas veces es una competición de egos a ver quién es más perfecto o quién comete menos errores. Y esto nos limita mucho en distintas perspectivas. Y ahora Paula nos va a traer un ejemplo del mundo real de la empresa para enseñaros cómo de importante puede ser fomentar y aceptar esos errores y riesgos. Exacto. El ejemplo lo tenemos con las startups. No sé si muchos de vosotros habéis trabajado, estáis trabajando en alguna startup, pero es su cultura del error lo que queremos explicar aquí en este ejemplo. Son estas nuevas formas de... Las startups, para empezar, son estas formas de crear empresas, ¿vale?, en las que se enseñan, pues se exigen y se fomenta, ¿no?, a los empleados a cometer errores, ¿no? Y ya que así los propios empleados, una vez se cometen errores, aprenden de sus errores, aprenden de todo, ¿no? Y la resiliencia que construyen detrás de todo ello, ¿no?, es lo que les hace pensar out of the box, como ha dicho antes mi hermano, ¿no?, fuera de la caja, ¿no?, fuera de lo que han estado pensando hasta el momento, ¿no? Y todo ello les da una oportunidad para crear, ¿no?, para crear un producto, una idea, algo nuevo, ¿no?, fuera de lo normal. Y resiliencia es una palabra que ha comentado Paula y que es muy importante en este episodio, porque es la capacidad de aceptar los errores y seguir hacia adelante, no hundirse en ellos. Y entonces hemos repetido una palabra bastante que es aceptar, porque en tu aventura de tu vida da por seguro que va a haber alguna equivocación, seguro va a salir algo como no esperabas. La cuestión es que cuanto más preparado estés, más fácil te será y rápidamente podrás solucionarlo. Pero para ello tienes que estar abierto al error, porque habrán cosas inesperadas. Así que adopta esa mentalidad de que cometer un error no es algo malo. No eres peor persona por hacer algo erróneamente. Lo que te convertirá en esa peor persona es lo que tú pienses de ello. Si piensas que por cometer errores vas a ser una peor persona, eso será el resultado. Pero si piensas que los errores te harán aprender, te convertirás en una persona que podrá mejorar con el día a día. Y Paula nos va a traer otro ejemplo relacionado con un ejemplo que ha comentado antes, pero que va un poco más allá y sobre todo nos enseña que si estás abierto de mente, ese error te va a mostrar mucho más en tu vida. Sí, en mi ejemplo, en la aventura de mi vida, fue una situación que me pasó en la que pues exactamente fue en un bus en Vietnam, en la que había una persona mayor que estaba como, por decirlo de alguna forma, invadiendo mi espacio personal, ¿no? Llegó incluso a hacer una serie de tocamientos, ¿no? Y claro, mi primera reacción fue bastante, ¿no? Pues como podéis considerar, estaba asustada, ¿no? Y también al mismo tiempo quería defenderme a mí misma y protegerme, ya que está bien sabido, si habéis escuchado los otros episodios, que viajaba sola. Y entonces, pues bueno, el aprendizaje para mí de toda esta situación fue
intentar entender y adoptar una mentalidad abierta, ¿no? En la que no todo el mundo es igual, ¿no? Y que si esta situación me pasó en Vietnam, en ese bus, en ese momento, no en Malasia o no en el siguiente país o no en el siguiente mes de mi viaje, ¿no? Tendría que pasarme lo mismo con en cualquier autobús en el que estuviese o con cualquier interacción que tuviera con otro hombre, ¿no? De esta misma edad. Entonces, intentar siempre tener ese mindset, ¿no? Esa mente muy abierta, ¿no? Y positiva. Es lo que yo aprendí de toda esta situación, ¿no? Y haberme cerrado en mi camino a todo ello solo por esta situación, habría perdido muchísima interactuación y muchísima gente con la que conocí luego, que me estuvo ayudando muchísimo, ¿no? Durante el viaje, ya no solo hombres, mujeres, ¿no? De toda clase. Así que bueno, como bien decimos, de los errores no solo se aprende, sino también se evoluciona, ¿no? Y se crece. Exacto, y aquí nos gusta mucho usar la palabra confiar, porque está claro que hay que tener cuidado y hay que saber observar, pero también hay que confiar en las personas, confiar en el universo o como quieras llamarlo, ponle la palabra. Confía incluso en tus miedos, que vamos a hablar ahora, que puede sonar un poco contradictorio, pero sí, confía en tus miedos y confía Claro. en tus errores, como estamos hablando hasta ahora. Y sobre todo, que esto sí que te quede claro, confía en ti mismo. Yo creo que es algo que creemos que es algo que nos hace falta mucho a los jóvenes de hoy en día, y es creernos que somos capaces. Confía en ti mismo. Así que en general, no busques sobre todo la perfección, porque en el momento que buscas la perfección dejarás de atreverte, dejarás de probar cosas por miedo al error y entonces dejarás de aprender. Si veis la lógica del argumento, en el momento que buscas la perfección, dejas de aprender porque no te atreves y no cometes errores. Así que cero expectativas, déjate sorprender y confía que en el camino que sigas seguramente o seguro que será el mejor que podrías haber tomado, porque es el que has tomado. Si yo solo tuviera que decir una de las cosas, una cosa que he aprendido de la aventura de mi vida por Asia sola, fue la de ganar confianza a mí misma. Obviamente, y está claro, tuve muchísimos momentos de desconfianza durante todo mi viaje, ¿no? Sobre todo al principio, en los que llegué a pensar en qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? Si era correcto, si estaba haciendo lo adecuado, ¿no? Pero claro, a medida que iba avanzando, ¿no? Viajando y viviendo experiencias, ¿no? Ganaba confianza en mí misma, ¿no? Por todas estas situaciones que ya he contado en los otros puntos al principio de este episodio. Me sentía más segura, ¿no? De lo que me gustaba, de quién era y de qué no, de quién era y de quién no era, de lo que quería y de lo que no quería, ¿no? Y así también iba un poco como descartando, ¿no? Todo aquello que no me gustaba o la chica a la que no quería ser. Y entonces llegando a confiar más en esa persona que siempre había soñado, ¿no? Al pasar los viajes, ¿no? Ya casi al final, ¿no? de mi aventura, pude de verdad ver desde lo lejos, ¿no? Hasta el principio, una sincronicidad, ¿no? De todas las personas que había conocido, de cada sitio que había visitado, ¿no? El porqué de todo aquello, ¿no? Y también yo creo que fue porque estuve o intenté siempre estar muy en el presente y muy consciente de cada momento, y también porque todo fue una lección mía, no hubo nadie detrás de mí diciéndome lo que hacer, dónde ir, ¿no? Todo ha sido siempre, nacía de mi propia lección, entonces eso lo hacía mucho más, ¿no? Mucho más válido, ¿no? La aventura de mi vida o de vuestra vida al final se trata de arriesgar, se trata de atreverse sobre todo a ser la mejor versión de ti mismo y a crearte de nuevo, ¿no? Desde cero, y eso te va a dar muchísimas tablas y sobre todo una enorme seguridad, que es lo que he dicho, una enorme seguridad y confianza en ti mismo, en ti mismo. Hemos hablado de confiar y sobre todo en uno mismo, con un ejemplo y en la teoría, por así decirlo. Y también vamos a hablar de escuchar y observar a uno mismo. Más adelante Paula va a traernos una oportunidad del libro y vamos a tratar esto más en concreto. Pero antes de eso vamos a insistir en la importancia de escucharse a uno mismo de los errores, de que ahora me podríais decir, no, yo es que no tengo errores, no cometo, o sí, pero no aprendo nada de ellos. Por eso me gustaría preguntaros que penséis detenidamente y si es preciso paráis el podcast y os dejáis 5 minutos para ello o lo necesario y pensar en algún error que cometisteis hace ya tiempo. Puede ser hace unos meses, unas semanas o incluso hace unos años. Si no quieres viajar tan al pasado, seguro que en la última semana algún error que has hecho, por pequeño que fuese. Una vez que lo tengas claro, piensa qué aprendiste de este y qué te hizo crecer o cómo evolucionaste.
La mayoría de las veces, aunque sea duro, renacemos y nos hacemos más fuertes cuando pasamos por una situación no tan fácil, ya que esta nos hace cambiar nuestra visión de la realidad, hasta ahora cegada y nublada por aquello que no podíamos ver. Y así empezamos a vivir en otra realidad, en otra dimensión. Y creo que Paula también ahora nos trae otro ejemplo de cómo cambió su visión de la realidad con un pequeño accidente o un error que tuvo. Exacto, mi error o este pequeño accidente fue el que me hizo, para mí, el que me hizo renacer totalmente en esta aventura. Y bueno, fue un accidente de moto que tuve en Filipinas, exactamente en el pueblo del Nido. Mi error técnico, por decirlo de alguna forma, fue el de uno, el de alquilar una moto muy vieja, dos, el de ir conduciendo muy rápido y por arena de playa, nada de asfalto, y el tercero sería pues el haber dormido poco, ¿no? Todo eso se juntó, ¿no? Y bueno, sucedió pues eso, que tuve un accidente de moto y acabé 5 días en un hospital de Manila recuperándome, obviamente sola, ¿no? Y bueno, la situación fue que después de todo ello, ¿no? Abandoné el hospital y tuve que irme al hostal donde había dejado pues, ¿no? Mi ordenador, mi cámara, mi mochila. Y claro, yo estaba súper débil, ¿no? Después de haber estado 5 días sin moverte en la cama, ¿no? Y también mentalmente, ¿no? Estaba como muy desgastada, ¿no? Por todo lo que había pasado. Entonces, claro, es la fortaleza que tuve yo para ir al hostal, recoger mis cosas, ponerme otra vez la mochila de 20 y 10, casi unos 30 kilos en el cuerpo y seguir mi camino. Eso fue para mí fue un renacimiento totalmente. Fue un momento en el que de verdad tuve que verme yo sola en una situación en la que nadie me podía ayudar, ¿no? Y de verdad cargar con todo ello, ¿no? Y vivir esa otra realidad, ¿no? Fue un Como momento veis, de aprendizaje grandísimo. Como veis en el ejemplo muy gráfico de Paula, el equivocarse o cometer errores nos lleva más allá de nuestros límites, nos enseña y nos hace cambiar el límite donde pensábamos que estaba nuestro límite, nos lo lleva mucho más lejos y nos enseña que somos personas capaces de mucho más, como estaba en este caso físicamente y mentalmente. El esfuerzo que tuvo que hacer Paula le mostró todo su límite, que es donde estaba y no donde ella pensaba. Y eso es porque al final no se arrepiente de esos errores y aprendió y sonrió a sus errores, por así decirlo. Les dio la cara y les dijo, vale, estos sois lo que sois parte de mí, ¿qué puedo sacar de ellos? En el momento que pasa, seguramente que en el día después o la semana después que le ocurrió esto a Paula, le fue difícil admitirlo. Pero el tiempo lo cura todo. Y ahora me acuerdo muchas veces donde Paula usa este ejemplo o esta conversación para dar ejemplo de lo que aprendió. Y lo tiene un momento grabado como algo importante, a pesar de que fue un error o una equivocación, pero es algo importante que le hizo cambiar. Exacto. Por eso no te arrepientas de tus errores y porque al final encontrarás una razón para aceptar ese error y aprender. Y Paula nos va a traer otro ejemplo que en este caso es de nosotros dos, de una decisión que tomamos hace ya tiempo. Vale, fue la decisión que mi hermano ya hace unos años, unos 5 o 6 tomamos, que fue la de dejar de tomar alcohol o beber alcohol. No es que se consideremos un error al 100% el haber bebido todos esos años de universidad y el haber salido, ¿no? Pero bueno, obviamente no es algo dentro de lo sano totalmente y claro, aceptamos el hecho de haber dejado de beber alcohol porque nos ha dado una visión de nuestra vida totalmente diferente, ¿no? Nos vemos como mucho más centrados a la hora de perseguir nuestros sueños y también es el hecho de lo que nosotros ya hablamos, el estar nublados, ¿no? No nos vemos tan nublados, ¿no? Como antes cuando bebías, la noche de beber la perdías, ¿no? Y la de después, la de la resaca, estabas totalmente también nublada, ¿no? Y también era un día perdido, ¿no? Por decirlo así. Hoy en día no tenemos que pasar todas estas cosas porque, claro, hemos dejado de beber alcohol y estamos mucho más enfocados en nuestros proyectos, en nuestros sueños y como que mucho más, no sé, activos. Al final todo se basa también en la energía. Lo activo que somos hoy, la energía que tenemos es gracias a ese error que remediamos, por decirlo así, y fue tan simple como el totalmente dejar de beber alcohol. Exacto. No queremos dar el ejemplo de que sea algo extremo, pero la verdad es que no, muchas veces no es blanco y negro, hay un término intermedio, pero en este caso Paula y yo decidimos ir al blanco total o al extremo. Y eso nos ha ayudado muchísimo, porque de hecho este podcast o el libro que hemos escrito y muchas cosas
son gracias a que hemos decidido poner nuestras prioridades en lo que realmente nos importa. Aún así, seguimos saliendo y disfrutando con otras personas sin necesidad de eso. Y ya nos queda la última concepto o palabra, que es miedo. Porque a la hora de cometer errores, lo que nos frena es el miedo. Y lo importante es saber qué miedos son reales y cuáles no. El ser humano ha evolucionado mucho, pero aún tiene ese cerebro que se llama reptiliano, el cerebro animal, por así decirlo, que es el que nos crea ese miedo para protegernos. Hay miedos reales. Por ejemplo, antiguamente tenía el miedo real de si se te acercaba un animal corriendo tenías que huir. Ahora ese miedo real o físico existe muy poco. En muy pocas ocasiones tenemos que huir porque algo físico nos ataca. Entonces, muchos de los miedos que hoy desarrollamos en nuestra mente están solo ahí, son miedos psicológicos, porque muchos de ellos no llegan a ocurrir nunca. Y Paula nos lo va a contar con un ejemplo muy claro, con una oportunidad. Entonces, lo que queremos decir es que el miedo al final lo único que hace es hacer ese muro mucho más grande y que nuestras posibilidades parezcan menores y así reducir nuestro éxito o nuestras posibilidades de éxito. Así que lo mejor creo que es Paula nos traiga el ejemplo de la oportunidad, creo que es la 47, y así entendamos Sí. la relación del miedo y los errores. Exactamente. Entonces, la oportunidad 47 de nuestro libro El arte de vivir ahora, llamada La ley del 99%, dice que el 99% de los problemas que nos preocupan nunca van a pasar. Es decir, pasamos mucho tiempo preocupándonos por todo aquello que puede pasar en el futuro y al final, la verdad y la realidad es que casi la mayoría de ellos o de esos problemas o de esas preocupaciones no suceden en el momento presente, ¿no? Y bueno, al final también si lo piensas de otra forma, en caso de que si sucedan, has estado preocupándote, ¿no? Como algo mucho más extra de lo que tendrías que haberte preocupado, ¿no? Y si no suceden, bueno, pues has perdido totalmente el tiempo. Y bueno, en este ejercicio lo que intentamos es que se escriba, ¿no? Escribáis una preocupación pasada, si puede ser de los días anteriores, una semana mejor, así lo recordaréis mejor, y es simplemente apuntarla, ¿no? Para que ahora, hoy en el presente, os deis cuenta si de verdad se ha cumplido o no. Y con eso, ¿no? Practicar un poco la ley del 99%. Hay una frase que nos gusta mucho, que la ponemos al final de la oportunidad, que dice: estate demasiado ocupado como para preocuparte por problemas que seguramente no ocurrirán nunca, ¿no? Como diciendo, estate activo, ¿no? y concentrado en el momento presente y con todo lo que sea que tengas entre manos, ¿no? Para que no tengas esa siempre tendencia, ¿no? de pensar en el futuro y de todo lo que puede pasar o dejar de pasar. Y bueno, es una oportunidad muy, muy guay, muy chula, que bueno, está en nuestro libro, en nuestro ebook, y podéis hacerla siempre que queráis. Y entonces, hasta aquí el episodio 5, que era Equivócate. Hemos hablado de la importancia de equivocarse y que es algo normal y natural y deberíamos incluirlo en nuestra vida, de aceptarlo, de los miedos que conlleva, pero cómo superarlo. Y de confiar también hemos hablado, de confiar en esos errores, en las personas y sobre todo en ti. ¿Qué nos pasará en el siguiente episodio? ¿Qué aprenderemos? Pues justamente eso. Cómo o qué sacar de los errores, cómo sacar lo máximo de ellos y cómo aprender. Y bueno, nada, como siempre, en caso de que hayáis cometido algún error en el pasado o en alguna aventura de vuestra vida y queráis compartirlo con nosotros nos encantaría escucharlo o leerlo por las redes sociales, es @TheHappinessExperience y bueno, nos mantenemos en contacto por ahí. Si nos has escuchado, Ya has dado el primer paso.